Profe, perdón, sería el domingo 19, ¿verdad? El de inglés, sí. O sea, es Ah, este fin de semana que viene, no, sino el que sigue, que es el bueno. sábado 18 y domingo 19, son los exámenes. Ajá. Uh-huh. Ok, chiquillos, entonces, como les estaba diciendo, en esta tarea es un documento, ¿verdad? La tarea es un documento que, vean, se los voy a mostrar. Vamos a ver aquí. Es ese que ustedes ven ahí, ¿verdad? Ok, chiquillos, estas son 10 preguntas que ustedes no es que tienen que contestar, sino lo que tienen que hacer es como decir un diálogo y en ese diálogo decir lo que esas preguntas se les dicen. Por ejemplo, vean, dice que yo me voy para el trabajo o para la escuela, ¿verdad? Es como decir es una rutina. Lo que tienen que decir en la tarea es una rutina. Ejemplo, que ustedes digan, bueno, yo me levanto a las 7 de la mañana y me voy para el trabajo. Ok, perfecto, ya utilizamos esta. Dice, what time school starts and finish? ¿A qué horas empieza la escuela y termina? Digamos que ustedes lo hagan, no sé, del día que tengan más clases. Dice, yo tengo clases de 5, entonces empiezan a las 5 de la tarde y terminan a las 9 de la noche, ¿verdad? Ejemplo. Después, ¿a qué hora? What do you do when you get there? Dice, ¿qué haces cuando estás en la escuela? Que usted diga, bueno, escribo, pongo atención, ¿verdad? Es decir la información, no contestar, o sea, no tienen que leer la pregunta, es decir nada más lo que ustedes hacen. ¿A qué horas almuerzan? ¿Qué usualmente tiene usted como de comida? ¿Qué sé yo? Que ustedes usualmente comen, se me ocurre, arroz con pollo, fideos, lo que quieran. ¿A qué horas usualmente usted, qué es lo que le gusta de la escuela, ¿verdad? Ver qué es lo que a usted le gusta de la escuela, qué hace después de clases, o igual, si como ustedes no van a la escuela, si quiere lo pueden hacer con el trabajo, ¿verdad? Ejemplo, ¿a qué horas usted almuerza en el trabajo? ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Qué hace después del trabajo? ¿A qué horas comes y con quién come? ¿Qué haces en la tarde y a qué hora te vas a dormir? ¿Verdad? Eso es lo que ustedes tienen que decir. Aquí hay un ejemplo. Eso es como un ejemplo de lo que ustedes pueden decir. Es nada más como decirme lo que ustedes hacen durante el día. Que ustedes digan, bueno, yo me levanto a las 7 de la mañana, desayuno a las 7:30, me voy para el trabajo a las 8, a las 9 tengo un receso, qué sé yo, eh, al mediodía almuerzo, casi siempre almuerzo se me ocurre sándwich, en el trabajo tengo que hacer tal cosa, a las 2 de la tarde tomo café, me gusta mi trabajo porque es divertido, se me ocurre, del trabajo salgo a las 4, me voy para mi casa, me baño y no sé, como con mi familia, me pongo a ver tele y a las 10 de la noche me acuesto, ¿verdad? Es como decir eso, lo que ustedes hacen durante el día. Chiquillos, es un video, Profe, entonces, ¿sí? profe, disculpe, hay que hacer un video uno, donde salga uno diciendo todo eso. Exactamente, y en inglés. Entonces, chiquillos, yo sé que ustedes pueden ser que no, nunca hayan hecho eso y no saben cómo hacerlo mucho, entonces háganlo lo más básico posible, no se enreden mucho. Nosotros en el libro, ahorita los comparto, vemos lo que son las rutinas diarias, ¿verdad? Igual la semana pasada ya los vimos, como la hora que me levanto, desayuno, almuerzo y así. Utilicen el vocabulario que sea más fácil para ustedes,
¿verdad? El vocabulario más sencillo. Si ustedes no saben cómo se pronuncia, pongan la frase en el traductor y le dan en el traductor hay una parte que trae como un parlantito para que escuchen cómo se pronuncia y lo hagan más o menos parecido, ¿verdad? Pues esa es la tarea. Tienen tiempo hasta el domingo, ¿verdad? Para subirla. Entonces ahí están. Solo me tienen que subir el video, no lo que van a decir, o sea, como no un documento. Si ustedes quieren adjuntar el documento, bueno, y si no, pues entonces no. Para ver qué dice que las chiquillas no les está sirviendo el link. Profe, no entendí esa parte que dice usted que entregar el documento, no entendí. O sea, no, nada más tienen que subir un video. Si ustedes quieren, me suben como la foto de lo que van a decir. Pero lo que más necesito es que me suban es el video. ¿Ok? Solo el video. Ok. Eso es lo que ocupo, que suban el video donde ustedes lo dicen. Profe, ¿y a dónde se sube? En la plataforma, ya les voy a explicar. Espérense que tengo aquí a Jania intentando ingresar. Jania, ahora sí, lo logró. Hola. Sí, ya pude, gracias. Bueno, con gusto. Vea, les voy a decir dónde suben eso, chiquillos. Ok, aquí está, ¿verdad? Entonces, ustedes se meten a la semana que estamos en esta semana, que es la semana 4. Ingresan aquí donde dice Homework 1, ¿verdad? Y aquí ustedes se les va a abrir una partecita que dice como subir, por ejemplo, digamos, voy a meterme como en el de alguno de ustedes. Vamos a ver. Se me ocurre en el de Juan Fernando, que yo sé que no lo ha subido porque no lo ha hecho. Entonces, a ustedes les va a salir una parte que viene como esto, que viene así, para adjuntar como un video. Chiquillos, si ustedes lo hacen por ejemplo, ustedes ponen a alguien a que los grabe, entonces ustedes lo pueden hacer como en WhatsApp y después lo adjuntan a la plataforma. Y si no, si lo van a hacer directamente desde la plataforma, es en que está aquí una camarita. Ahí ustedes le dan clic y ves, inician la grabación. Digamos, esto es más que todo para las personas que están en una compu, que pueden tal vez con la cámara de la computadora proyectarse en donde ustedes se vean haciendo el video. Y si lo van a hacer, digamos que una persona los va a grabar a ustedes hablando, los juntan aquí, donde dice, que dice insertar un video o un fichero. Usted le dan clic ahí. En este otro, vea, aquí es que la pantalla se quedó pegada. En este le dan clic y aquí les aparece esto, donde dice video, se le dan video, examinar repositorios y dice elegir archivo, le dan y ahí abren, ves, los archivos desde la computadora. Le dan ahí y les aparece ya la computadora. Es que a ustedes no se les proyecta, pero aquí donde dice elegir archivo y ya les sube, qué sé yo, si es en el celular exactamente igual. Recuerden que en la tarea, sí. Pues digamos, uno puede hacer el video, pero estar leyendo lo que uno más o menos va a decir. Traten de no leerlo todo, porque si leen todos, yo les tengo que bajar puntos, porque se supone que la lectura no se permite. Entonces, trate de memorizarlo y como que usted tenga ahí las palabrillas que, qué sé yo, le cuestan un poco más decir. Como tener más o menos la idea de lo que uno va a decir y sin nada más ver la pantalla, decir lo que uno, bueno, lo que es la tarea, digamos. Exacto, decir más o menos exactamente así. Pero así es como tienen que hacerlo. ¿Cómo? Como el video que yo le había hecho el de la vez pasada. Exactamente, donde ustedes aparezcan diciendo esas, pero esta vez es en inglés. Ok. Donde hablan de la rutina diaria de ustedes, ¿verdad? De lo que hacen durante el día. Eso es lo que tienen que hacer.
Bueno, ahora sí, chiquillos, entonces vamos a empezar con lo que es la materia. Esto ya nosotros ya lo habíamos visto, todo esto, ¿verdad? Entonces hicimos la primera parte de la tarea. Esto ya nosotros lo vimos. Vamos a ver, para ir ubicándonos. Profe, una pregunta. ¿La tarea de la vez pasada usted ya la calificó? Sí, ya está calificada, no les aparece todavía. Vieras que a mí no sé si fue por el error, ¿se acuerda que yo hice? No, pero ya todas están calificadas. A mí no me sale. Ahorita No, es que yo soy el que ya se la escribí y a veces que a veces sale igual, no permitir, pero ya estoy me gustaba calificar, entonces de no, cero estrés. Ahora me fijo de nuevo a ver qué fue lo que pasó ahorita con ustedes aquí. Hoy tenemos que ver de la página 36 a la 58. Ahorita me voy otra vez para la plataforma para ver. Chiquillos, vea, la tarea lo hacen con este vocabulario. Aquí están, vean, las rutinas diarias. ¿Ves? Yo me levanto, me baño. Entonces, por ejemplo, Jania me va a decir, I take a shower y me dice, ejemplo, 7 a.m. Yo me baño a las 7 de la mañana. ¿Ves? Aquí está como la palabra que ella ocupa decir. Ejemplo, I have a breakfast. Yo tengo el desayuno, ejemplo, at 8 a.m. a las 8 de la mañana. I go to work. ¿Ves? Aquí está hasta como el orden de todo lo que pueden ir diciendo. ¿Verdad? Si más o menos lo quieren hacer así. Si quieren poner otras, qué sé yo, que no quieren poner, que llegan a la casa, sino que comen, o que no ven tele, sino que, no sé, juegan cartas o lo que quiera, ahí lo pueden cambiar. Pero aquí hay como un ejemplo de las actividades diarias. Está en la página 36 por aquello. Esto fue lo que nosotros ya vimos en la clase anterior. Habíamos quedado, esto ya también lo vimos, de los adverbios de frecuencia. Y vamos a empezar este temita, ¿verdad? Ok. Que voy a volverlo a retomar. Que es lo del presente simple. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces era lo del presente simple. Chicos, ¿ustedes se recuerdan qué fue lo que nosotros vimos la clase anterior o ya se les olvidó? Eran los pronombres, ¿verdad, profe? No, los pronombres fue en la primera clase. No era cerca, lejos. No, ya se les olvidó. Es que Bueno, vimos el presente simple. Esto, yo les di hasta les enseñé un resumencito. Los voy a volver a retomar para que más o menos ustedes se me recuerden. Ok, vamos a ver. Era este que les voy a compartir. Igual, ya esto está en su WhatsApp. Yo se los envío a todos. Era cuando hacíamos oraciones en presente, chiquillos. Vea, hoy voy a retomarlo, pero necesito que estudien, porque si ustedes no estudian, van a estar un poco perdidos para el examen. Esto es uno de los temas más importantes del examen. Por eso vea este archivo que yo les compartí, necesito que se lo aprendan, o sea, necesito que se lo aprendan de memoria, porque es súper importante el tema del presente simple. El presente simple lo vamos a utilizar, ves, aquí está entre paréntesis, cuando hablamos de cosas en el momento, ejemplo, rutinas o ideas, cuando nosotros hablamos de situaciones como el día al día, cuando ustedes dicen yo me levanto, yo estudio, yo me baño, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos durante el día. Eso es lo que vamos a ir poniendo ahí, todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Tenemos las oraciones positivas,
que las oraciones positivas se iban a componer por un sujeto, o sea, una persona, también puede ser un pronombre o también puede ser un objeto, ¿verdad? Ejemplo, persona, objeto o animal. Siempre va a ser así. Ok. Dice que nosotros necesitamos siempre poner el sujeto de primero, el verbo y el complemento. Ejemplo, yo estudio inglés. I study English. Nosotros tenemos un carro. We have one car. Tenemos que aprendernos los verbos, ¿verdad? Los verbos ya se los había enviado desde la clase 1. Ahorita cualquier cosa se los vuelvo a enviar. Los verbos para que ustedes más o menos los tengan. Que son los verbos de como recuerde que los verbos son las acciones, ¿verdad? Que nosotros tengamos en el, cuando nosotros hablamos, ejemplo, que diga yo trabajo, yo como, yo estudio, ¿verdad? Los verbos normales. Dice, usted juega con la bicicleta, you play with a bike. You es el sujeto, play el verbo y with the bike el complemento. ¿Qué era un complemento? Lo que nosotros podemos cambiar con facilidad, ¿verdad? Ellos comen pizza. They eat pizza. Ellos comen pizza. Habíamos visto las reglas de la S. Estas reglas se van a aplicar solo para las oraciones positivas y solo con los sujetos she, he o it, ¿verdad? Dice que si utilizamos los pronombres he, she o it, tenemos que agregarle una S al verbo. Cuando en oraciones positivas, ejemplo, si yo digo Christian plays, es igual que decir he plays, ¿ves? Pero estoy hablando de un hombre. Entonces el verbo siempre tiene que llevar una S. Si hablo de estos pronombres, we, they, I o you, el verbo no le vamos a agregar nada, porque la regla lo dice, solo para he, she o it. Nada más, no para el resto de pronombres. Entonces, por ejemplo, viene we, al we no le va a pasar nada al verbo, le ponemos el verbo en la forma natural, pero viene David, David sí, porque es solo un hombre, entonces el verbo lleva una S, eats, ¿ves? Ejemplo, we eat chicken, nosotros comemos pollo. David eats pizza, David come pizza, ¿ves? Que cuando es he, she o it, el verbo va a llevar una S en el verbo. Después, la siguiente regla nos decía, si usamos she, he o it y el verbo termina en una de estas letras, O, X, doble Z, SH, CH, S o doble S, nosotros le vamos a agregar al verbo ES al final. Por ejemplo, tenemos go, que significa ir, entonces dice go, se escribe así, goes, con ES. Fix, arreglar, fixes. Watch, de ver, como de ver tele, sería watches. Wash, de lavar, sería washes. Y kiss, de besar, sería kisses. Entonces, estos, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando estemos hablando de los pronombres he, she o it. Por ejemplo, si yo digo, Carlos arregla, ¿verdad? La moto, entonces sería fixes. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un hombre. Siempre que hablemos de un hombre, una mujer o un animal, el verbo le ocurre la regla. O sea, en este caso le agregamos es. Carlos arregla, por ejemplo, the bike. Él arregla la bicicleta, ¿verdad? Carlos arregla la bicicleta. Si yo digo, my sister, mi hermana, ve televisión, sería watch. Y aquí tenemos que agregarle ES, porque estamos hablando de una sola hermana. Si yo ya estuviera hablando de varias hermanas, entonces sí, no le podemos agregarle ES al verbo, sino que el verbo se queda normal. Por ejemplo, con wash, ¿verdad? Si yo digo they significa ellos. Entonces el verbo quedaría exactamente igual. They wash, por ejemplo, the car. Ellos lavan el carro. Pero si yo digo he es un hombre. Entonces al verbo tenemos que agregarle ES, washes the car, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta es la manera de aplicar la regla. ¿Ok?
Después, ¿qué es lo que tienen que hacer, chiquillos? Aprenderse en estas reglas, estos puntos. Este documento ya está en el WhatsApp de ustedes. Yo se los envié desde la semana pasada. La siguiente regla nos dice que si usamos he, she o it y el verbo termina en una vocal más una Y, le vamos a poner solo una S al verbo, ¿verdad? Cuando termine en he, she o it, le ponemos una S al verbo. Por ejemplo, she plays. Ella juega, por ejemplo, soccer. Ella juega bola. He says, él dice hello, hola, ¿verdad? Ok. Pero, si yo ya aquí tengo complete, yo ya tengo, en lugar de she, tengo we, nosotros, pues al verbo no le pasa nada. We play soccer, nosotros jugamos bola. ¿Ves? Aquí no le agregamos la S, ¿por qué? Porque es nosotros, y la S solo se le agrega en she, he o it, nada más. ¿Ok? La otra regla, que esta trabajan muy juntas, dice, si el verbo terminado en una consonante más una Y, vamos a quitar la Y y le vamos a escribir IES al verbo. Entonces, por ejemplo, cry significa llorar. Si yo digo the baby, el bebé llora, sería the baby cries. Pero si yo digo, por ejemplo, los bebés, o por ejemplo, no sé, mis primos lloran, ya que son varios, o sea, plural, varios primos, cousins, entonces sería cry. Mis primos lloran, ¿verdad? My cousins cry. Ya aquí no le podemos agregar la S porque estamos hablando de plural, ¿verdad? Otro. Try significa tratar. Entonces, que yo diga, she tries, ¿verdad? Ella trata to help us. Ella trata de ayudarnos. ¿Ves? Con she al verbo le cambió. Pero si yo hablo de they try to help us. Él trata, perdón, he tried to help us. Él trata de ayudarnos, ¿ves? El verbo aquí no le pasó nada porque estamos hablando de they. Para que le pase algo al verbo tenemos que hablar de she, he o it, ¿verdad? Esto fue lo que yo expliqué en la clase anterior. Aquí tenemos más ejemplos. También vimos esta oración que con have, el verbo have significa tener, ¿verdad? Pero he, she o it utilizan has. O sea, hay dos verbos, have y has. En realidad es el mismo verbo, pero se va a dividir en dos, en have y en has. Cuando estaba hablando de she, he o it, vamos a utilizar has. Y cuando vamos a hablar de I, we, they o you, have. Pero los dos significan tener. O sea, los dos son utilizados para lo mismo, para cuando nosotros hablamos de tener. She has, ella tiene, we have, nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, aprendernos cuándo utilizamos cada uno de estos. Esas son las reglas que vimos la clase anterior. Y ahora más o menos se recordaron de lo que habíamos hablado, ¿o no, chiquillos? Algo. Sí, profe. Bueno, sí, bueno, ahí quedamos, ¿verdad? Después de esto, bueno, aquí hay unos ejemplos y ya tenemos las oraciones negativas, que en esto era lo que habíamos quedado. Las negativas es cuando decimos, por ejemplo, yo no trabajo, ¿verdad? Yo no estudio. Ya nosotros las hacemos negativas. Tenemos que hacer las oraciones negativas. Entonces dice que vamos a poner, por ejemplo, dice sujeto, vamos a ocupar un sujeto, después vamos a utilizar el auxiliar negativo, que sería do o doesn't. Bueno, ¿cuáles son los auxiliares negativos? Do not o don't, y doesn't o does not. ¿Quién va a trabajar con do not o don't?
we, I, you y they. ¿Qué significa un auxiliar negativo, chiquillos? Es un requisito para hacer una oración, pero no tiene un significado propio o no lo podemos traducir en español. Él nada más es utilizado para crear la oración, pero ustedes lo ponen en un traductor y él no tiene una traducción, porque solo es utilizado para hacer la oración, ¿verdad? Auxiliar negativo, verbo y complemento. Entonces, los auxiliares negativos es do not o don't, uno de los dos, el que ustedes quieran. Si ustedes me dicen, ¿cuál me aprendo? Aprendas en do not, porque ese es el más sencillo tal vez de aprenderse, ¿verdad? Y que va a trabajar con we, I, you y they. Y después está doesn't o does not, que va a trabajar con she, he o it, con estos tres. ¿Qué van a significar ellos en español? No, la palabra no. Para decir, yo no trabajo, yo no estudio, a mí no me gustan las uvas, ellos no son hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ve, ella no juega tenis. ¿Cómo sería? She, que es el sujeto, negative auxiliary, en este caso, she trabaja con doesn't, entonces escribimos doesn't, después el verbo play y después el complemento, tenis. Ella no juega tenis. She doesn't play tennis. Nosotros no tenemos un carro. Nosotros se dice we. Este no se dice don't, ¿verdad? Porque recuerde que we trabaja, vean aquí, we trabaja con don't, ¿verdad? Después el verbo have, que significa tener, y a car, un carro. Nosotros no tenemos un carro. Ok. Después de esto, tenemos aquí otro ejemplo. Dice, they don't use the computer. Ellos no usan la computadora. Ellos no usan la computadora, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, ellos, don't serían no y use es usar la computadora. She doesn't swipe the house. Ella no barre la casa, ¿verdad? Entonces, doesn't significa no. My brother doesn't write the letter. Sería, mi hermano no escribe la carta. Chiquillos, recuerden que todo tiene que ir en presente, porque nosotros estamos viendo el presente simple. Entonces, ahí sería, mi hermano no escribe la carta, tiene que ser en presente. No escribió o no escribirá, no escribe porque tiene que ser en presente. ¿Ok? ¿Me van entendiendo hasta ahí o no me van entendiendo hasta ahí, chiquillos? Pero yo sí lo estoy entendiendo. Ok, ¿los demás? Yo soy profe. Sí. Sí, profe. Ok. Después de esto, vamos a ir viendo las preguntas. Vamos a ver si me les sale preguntas. Sí, al parecer sí les sale. Las de yes, no, nada más. Ok, vamos a ver, entonces estamos aquí. Después les entra estas preguntas con sí o no, ¿verdad? Ok. Cuando ustedes ven yes, no questions, quiere decir que la respuesta va a tener un sí o un no. O sea, son utilizadas para dar información. Por ejemplo, que yo le pregunte a Fernando, ¿usted tiene carro? Y Fernando me diga, sí, yo tengo carro. No, yo no tengo carro, ¿verdad? Es de dar una respuesta que sea positiva o negativa, no de dar información, sino una oración positiva o negativa. Para crear una oración o para crear una pregunta, vamos a utilizar el auxiliar positivo
el auxiliar positivo siempre va a ser do o das. ¿Quién va a trabajar con do? We, I, you y they. Esos son los auxiliares el auxiliar positivo de estos sujetos. Y con das va a trabajar she, he o it. Ese es el auxiliar positivo de estos sujetos. O sea, si ustedes van a hacer una pregunta en el que le van a preguntar a María y van a utilizar el nombre María en la pregunta, tienen que poner das María, ¿verdad? Pero si yo le voy a preguntar a Fernando por Xiomara, aunque yo le esté utilizando a Xiomara como nombre, ¿verdad? Entonces, yo ya como le estoy preguntando a Fernando, yo digo, Fernando, Xiomara tiene carro, ¿ves? Entonces sería does Xiomara have a car? ¿Tiene Xiomara un carro? Pero si yo le pregunto directamente a Fernando, aunque yo sé que Fernando es un hombre, Fernando, ¿usted tiene carro? Él me va a decir, yo le voy a preguntar, do you have a car? ¿Verdad? ¿Tiene usted un carro? Porque utilizo el pronombre usted, no el pronombre él, no el sujeto él, sino usted, ¿verdad? Entonces, do trabaja con you, I, we y they, y das con he, she o it. Después de eso vamos a escribir el sujeto, el verbo y el complemento. Chiquillos, en una pregunta primero se escribe el auxiliar, después el sujeto y después el verbo, siempre cuando vamos a hacer la pregunta. Si yo digo, ejemplo, does she eat pizza? Vamos a hacerlas como desde cero, para que ustedes vayan viendo. Si yo le doy la pregunta 1 y yo le pregunto a Xiomara, does Bernal play soccer? O sea, yo le estoy preguntando a Xiomara por Bernal, ¿verdad? Si él juega fútbol. Entonces, ¿cómo me diría ella? Ella me diría, ejemplo, si es que no, entonces me dice, no, coma, ¿quién? Bernal, ¿verdad? No, Bernal. Y tenemos que decir no. Recuerde que para decir no teníamos que poner a un auxiliar negativo. ¿Cuál es el auxiliar negativo de he? Nos vamos para acá arriba. El auxiliar negativo están las oraciones negativas. El auxiliar negativo de he era does not. Entonces ustedes escriben, no, he does not y sigue play soccer. Chiquillos, en el examen es más fácil decir la oración negativa, la respuesta negativa que la positiva. ¿Por qué? Porque nada más se tienen que aprender el auxiliar, positivo y negativo. En este caso es el mismo que está en la pregunta, ¿ves? Aquí viene das, entonces ustedes lo vuelven a escribir acá, nada más que le ponen un not. ¿Ves? Aquí viene das, entonces en la pregunta, entonces en la respuesta escriben igual das, nada más que le ponen un not a la par. En cambio, en la oración positiva era lo de las reglas de la S. Ustedes a veces se le enredan. Ejemplo, yes, das, Bernal. ¿Qué pasaba cuando era he? Chiquillos, ¿qué le pasaba al verbo? ¿Qué le tenemos que agregar? A ver si alguno se recuerda. La S. Exacto. La E, la S. Exacto, la S. Recuerden que esta es una vocal. Entonces, cuando es vocal más Y, se mantiene la Y, solo le agregamos una S. Entonces, yes, Bernal plays soccer. ¿Ves? Tienen que recordarse lo de las reglas. En cambio, si la hacen negativa, es nada más poner lo mismo que viene en la pregunta. Es un toque más fácil. Si ustedes en el examen les viene esto de desarrollo, por ejemplo, y todas las preguntas me las hacen negativas, no importa, mientras utilicen el auxiliar correcto, ¿verdad? Si yo le hago esta pregunta, por ejemplo, que yo le diga a, vamos a ver quiénes más están aquí, no les voy a preguntar, pero es para cambiar el nombre. Ejemplo, que yo le diga a, se me ocurre, Adriel, yo le diga, Adriel, do you eat, no sé, vamos a ver, tuna? ¿Come usted atún? Yo le estoy preguntando a Adriel si él come atún, ¿verdad? Entonces, ¿él cómo me contestaría?
él me va a decir, si me va a decir que no, sería no, ¿quién? ¿Cómo dirían? ¿No quién, chiquillos? Ariel. Hay, exactamente, no hay. Porque si yo le digo, digamos que yo le diga a Xiomara, Xiomara, ¿usted tiene carro? Usted va a decir, sí, Xiomara tiene carro. No, usted va a decir, sí, yo tengo, ¿verdad? O no, no tengo, pero yo no tengo o yo sí tengo. No vamos a utilizar nuestro nombre. Entonces yo voy a decir, no hay. ¿Y cuál era el auxiliar negativo de hay, chiquillos? ¿Doesn't o don't? ¿Cuál de los dos? Aquí están. ¿Doesn't o don't? Con I, ¿cuál trabaja? Don't. Exacto. ¿Ves? Aquí está. El I está aquí y trabaja con don't. Entonces ustedes me van a poner no I, don't. Ejemplo, eat tuna. No, yo no como atún, ¿verdad? Y si Adrián sí come atún, entonces me va a poner yes, igual I. Y con I, recuérdense que con I el verbo no le pasa nada, no le agregamos S de nada, queda igual. Entonces, eat tuna. Solo con cuáles pronombres le agregamos la S. He, she o it. Nada más. He, she o it. El resto de pronombres no le va a pasar absolutamente nada al verbo en las oraciones positivas. Entonces aquí queda it. ¿Me van entendiendo, chiquillos, o no? Ocupo que me digan si entienden o no, porque ese tema es muy importante. Sí, profe. Yo tengo una pregunta. En la parte, bueno, si puedes subir un poquito, donde estaba la parte de lo negativo, ¿Sí? donde está eso que dice do not y don't. Ajá. O sea, cuando uno lo escribe, bueno, hay dos, ¿verdad? ¿Cuál es el que se escribe? El que usted quiera. Se escribe en cualquiera de los dos. Eso es porque esos dos existen, pero si para usted es más fácil aprenderse don't, apréndase don't, o do not, apréndase do not. Los dos se pueden escribir igual. Ah, ok, ya. Ajá, e igual aquí. ¿Verdad? Con does not y doesn't. Ajá. Ok. Los demás chiquillos. Pero, profe, cuando las oraciones y puso don't, igual puede poner don't not. Sí, puedes utilizar cualquiera de los dos. Aún en la oración que usted puso, en la negativa antes. Aquí, Ajá. ¿sí? Si yo quiero, puedo quitar este don't y poner así, do not, que está bien. Cualquiera de Ah, los ok. dos. Uh-huh. Uh-huh. Gracias. Con gusto. Bueno, chiquillos, esto ya está en el examen, perdón, en el WhatsApp de ustedes. Yo se los envié de la semana pasada. Este archivo se llama así, presente simple, simple present tense. Desde ahí está, de la semana pasada en el WhatsApp. Vamos a irnos al libro para que ustedes vean que es esto mismo, pero es que en el libro viene como muy, tan resumido que ustedes no me lo van a entender porque viene muy resumido. Vamos a ver. Viene aquí. Vean. Es esto mismo, ¿ves? Lo de la S, pero es que viene tan resumido, ¿ves? Que do not, do es para pregunta y do not para oración negativa, que ustedes pueden hacer que no me lo entiendan. Lo de la S, ¿ves? La S, aquí donde están las reglas de la S, y en este cuadrito viene todo explicado. Y puede ser que ustedes no me entiendan absolutamente nada porque está muy enredado. Por eso se los hice como en un resumen más detenido. Chiquillos, esta práctica que están acá la pueden hacer. Se las voy a enviar en WhatsApp como una foto. Se las voy a poner aquí en este momento. Ahí. Aquí lo que tienen que hacer es escribir el auxiliar negativo dependiendo del sujeto. Viene I. ¿Cuál era el auxiliar negativo de I? Doesn't o don't. Vamos a ver si alguno se recuerda. ¿Cuál era? Don't. Exacto. Entonces, en el primero tienen que escribir don't, ¿verdad?
Con we, ¿quién era? Don't o doesn't. Recuerden, chiquillos, que el doesn't solo trabaja con 3. Trabaja con he, she o it. Nada más. Entonces, todos los demás trabajan con don't. Entonces, ¿ves? We no es ni he, ni she, ni it. Entonces, trabajaría con el otro. ¿Ves? Aquí vamos a rayarlo. Por ejemplo, aquí vea, dice Doris. Doris es el nombre de una mujer. Como que aquí dijera Inés. Entonces, Inés, ¿con quién trabajaría? ¿Con don't o con doesn't? Con don. Doesn't, sí. El que es una mujer trabaja con doesn't. Recuérdense que doesn't trabaja con una mujer, un hombre o una cosa. Si ya hablan de 2 mujeres o de 3 hombres o así, ya no. Tiene que ser singular, o sea, solo uno, ¿verdad? Después tenemos they. They igual trabaja con don't. Esta práctica la tienen como que ir haciéndola para que la practiquen. Y después acá está lo de las oraciones positivas, ¿ves? O sea, las reglas de la S. ¿Quiénes trabajan con she? Perdón, recuérdense que las reglas se aplicaban para cuáles sujetos, chiquillos. Todas las reglas de la S solo se aplican para los sujetos. He, she o it. Entonces, por ejemplo, I y viene get, con I el verbo se escribiría igual, get, no le pasa absolutamente nada. Ahí ya se las envié al WhatsApp también. No pasa absolutamente nada con I, sería I get. Pero viene Rita, entonces Rita hay que agregarle la S. Pero recuerden que hay una regla que dice que si el verbo termina con o, tenemos que agregarle una ES al verbo, o sea, una E y una S, o sea, Rita does, se escribiría aquí. Con we no le pasa nada al verbo, entonces como viene we aquí, el verbo queda igual, lie, ¿ves? Porque viene we. Pero aquí dice Tim y Pat, como que dijera Xiomara y Hania. Son 2 mujeres, entonces como son 2 mujeres, al verbo no le pasa nada. Solo le va a pasar si hablamos de una mujer. Entonces aquí sería a plate igual. Y así con cada una de estos, chiquillos. Estas son muy importantes, de verdad, saquen el ratito. Las personas que no tienen el libro impreso, aunque sea escríbale en una hojita por aparte, cómo quedarían las respuestas, porque vea, se los aseguro que en el examen va a estar. Esto es uno de los temas más fuertes del examen, chiquillos, y es uno de los primordiales para el examen y para todos los años. Entonces, ustedes lo aprenden desde bien, ahorita en 7º, porque en 9º lo van a volver a ver, en 10º otra vez, en 11º otra vez, o sea, es fundamental que se les pegue ya para que ya lo aprendan, lo de las reglas, más que todo. Aquí viene que puede hacer que así, no se venga en el examen, que viene y dice, my name is Alberto, my friends, o sea, mis amigos me llaman, están hablando de muchas personas, amigos. Entonces, el verbo no le pasa nada, nada más lo volvemos a escribir igual, ¿verdad? Con I, el verbo queda exactamente igual, ¿ves? Con you, ¿ves? Aquí viene you, con you, entonces el verbo que es like no le pasa nada. Recuérdense, pero si viene he, como aquí he, ¿ves? Aquí viene un he, entonces este verbo le va a pasar algo. Que recuerden, una A y una Y, entonces la Y se queda porque viene una vocal, 6, ¿verdad? Se dice. Ahí ese también se los envía al WhatsApp para que los hagan ahí todos. Se los pasé. Igual, si alguien lo quiere hacer y quiere que yo se lo revise, aunque sea lo haga en una hoja, me pueden enviar la hoja por WhatsApp como para que estén seguros de que van entendiendo, si alguno quiere. Bueno, ahí está este tema, chiquillos. Es como de practicarlo mucho. Igual después aquí venía lo que es el reloj, ¿verdad? Esto es como igual, no es ni el reloj, es lo mismo, vea.
dormir. Entonces sería go to bed. Y estas son igual como la tarea, con las rutinas diarias. ¿Ves? Estudiar o hacer la tarea, comer, desayunar, ¿ves? Jugar, play aquí. ¿Ves? Es como la acción, es acomodar como los verbos para que se les vayan pegando. Ahí. También nos entran el vocabulario de la comida saludable, ¿verdad? O sea, cómo tener una vida saludable. Bueno, esto es puro vocabulario, esto sí no les va a entrar así. Pero aquí está como el ejemplo de cómo tener una vida saludable. Es como leer este vocabulario, pero no les va a entrar como que demasiado. ¿Ves? Preguntas personales, si a usted le gusta la comida chatarra o no. También. Esto no está como tan determinado. Lo que sí se pueden aprender es como este vocabulario. Hay palabras que ustedes las van a sacar por lógica o porque ya ustedes las conocen. Ejemplo, pizza igual. Mayonnaise se dice igual, mayonesa. Hamburgers, hamburguesa. Hay unos ice cream, puede ser que ya ustedes conozcan que así se diga el helado. Hot dogs de perros calientes. Aprenderse como el vocabulario de las comidas, estas que están acá. Porque puede ser que les entren. Ok, aquí tienen más como vocabulario y comida. Como vocabulario, saber cómo se dice manzana, mantequilla, ¿verdad? Aquí hay unos que otros. Como clasificarlos, qué sé yo, que clasifique entre productos diarios, carnes, frutas y legumbres, ¿verdad? De fruits y vegetables, vegetales igual. Entonces ahí más o menos como, nada más aprenderse en ese vocabulario. Ok, viene vocabulario de lugares, chiquillos, de los lugares los lugares, como, ¿cómo se dice? Por ejemplo, aquarium, acuario, zoo, es un zoológico, ¿ves? Ahí vienen hasta las imágenes, como para que ustedes más o menos lo vayan viendo. Science Center, centro de ciencias, swimming pool, piscinas. Entonces, como que se aprendan ese vocabulario. Puede ser que los pongan en un identifique, ¿verdad? Como que ustedes marquen con una X cuál es la imagen que están y les preguntan. Ok, eso es de lo mismo. Ok, chiquillos, aquí es aprenderse estas tres palabras, que and significa y, but, pero, y because, porque. Lo único que tienen que hacer es aprenderse esas tres palabras, and, y, but, pero, y because, porque. ¿Ves? Entonces, es como ir identificando. Si ustedes se van aprendiendo verbos, van a ir entendiendo. Dice, my wife, recuérdense que ese vocabulario tienen que aprendérselo, en la familia, por ejemplo. My wife plays tenis y viene fútbol. Entonces, ¿cuál quedaría? Y, pero o porque. Obviamente que cabe y, ¿verdad? Mi esposa juega tenis y fútbol. ¿Ves? Dice, ella quería ir a la disco, pero no sabe bailar. Sería but. Es saber qué significan estas tres palabritas. Las repito. And significa y, but, pero, y because, porque, ¿verdad? Porque como para dar una respuesta. Ahí se las ve. Este también lo pueden, este también lo pueden ir haciendo, como escribir qué significa cada una de esas. Chiquillos, recuerden que estos exámenes lo hacen con este libro. O sea, ellos agarran las prácticas del libro y acomodan el examen. No son las mismas, pero sí muy parecidas. Entonces, estudien las prácticas del libro porque esas son las prácticas de examen. Aquí viene como un texto, como que ustedes empiecen a ver palabras, a reconocer lo que dice acá con lo que dice acá. Sí vayan como tratar como de haciéndolo porque en los exámenes les entran, no sé si en séptimo, pero los demás años siempre tienen como textos. Agarrar palabrillas, ejemplo, los verbos. Que si yo veo los verbos, que ustedes los vayan identificando para que vayan entendiendo acá. Aquí tienen más actividades de rutina diaria, por ejemplo, go to movies,
va al cine, juega videojuegos, practica algún deporte, go shopping. Esto hasta lo pueden hacer como en una rutina. Se me ocurre que a mí, Arelis dice que ella todos los días a las 9 de la noche escucha música. Entonces ella dice, I listen to music y pone la hora. ¿Verdad? Esto también le sale para, o study, que Bernal me diga, I study at 8 p.m. Él estudia a las 8 de la noche. ¿Ves? Aquí hay vocabulario también para hacerlo de la tarea. Vamos a ver aquí viene lo mismo, que es lo de recuerda, lo del DASEN y lo de la S. Esto es una práctica de lo mismo, el mismo tema del presente simple. Actividades, ve, jugar, play, ¿verdad? Actividades de deportes, como aprenderse, eso es como para hacerlo ahí en el libro, no, si quieren no lo hace. Aprenderse en chiquillos, apréndase en estos verbos principalmente, porque estos verbos son los principales: cocinar, comer, internet, bueno, internet es como navegar en internet, leer, escuchar música, dormir, escribir, bailar, hacer ejercicios y ver tele. Esto, si quieren, los pone en un traductor por si se le olvidó alguno, porque son los verbos principales, como los que les puede entrar más en el caso que diga qué es este verbo o y les aparecen muy seguido estos verbos para que se los aprendan. Ahí se los envíen en el WhatsApp. Ok, vamos a ver y listo. Chiquillos, la unidad 3 ya no entra en este examen. Entonces, vea, para el examen, ¿cuál es el tema principal? El presente simple. El presente simple. Chiquillos, vean, yo lo que hice fue ya nosotros terminamos toda la materia del examen, que eso era lo que yo quería. Para la otra clase, el otro martes, que es antes del examen, ¿verdad? Sería exactamente de hoy en 8 es el 14, nosotros hacemos el examen el 19, el 14, hacer un repaso de la clase. Entonces, por favor, vayan a ver las tutorías o estudien todo lo que yo les he enviado en el WhatsApp para que de hoy en 8 me traigan las dudas. Que usted diga, profe, vea, el tema ya no me recuerdo, no lo entendí. Yo voy a volver a explicar los temas que yo sé que son muy importantes, pero necesito que ustedes estudien un poquito para que tengan, para aclararle las dudas, porque en el puro examen ya no puedo estar ahí aclarándole las dudas, ¿verdad? O sea, diciéndole las respuestas. Entonces, para que aprovechemos la otra clase, ya nosotros vimos toda la materia. Para el examen entra la unidad 1 y 2. La materia más difícil está en la unidad 2. En la 1 es facilísimo, que era lo de los pronombres, los números, los días de la semana, eso. Pero de aquí en la unidad 2 es donde está este tema, el presente simple, las rutinas. Bueno, la tarea les va a ayudar mucho porque eso les entra en el examen, entonces ahí se la van jugando, lo van practicando. Pero para que lo vean. Jania, dime. Profe, una consulta. El examen, ¿cuántas son? Y es de marcar todo con X. No le escuché, Jania. Si quiere me vuelve a decir. ¿No? ¿Qué fue lo que me dijo? Que si el examen es de marcar con X y cuántas hojas son. Bueno, Jania, yo los exámenes no los hago, sino que los hace lo que es CONET. Yo solo les doy la tutoría. Pero les voy a decir como por los exámenes de los años anteriores. Anda alrededor como de 3 hojitas, pero ellos traen imágenes y así, entonces no es así como 3 hojas llenas de pura materia, pero no son solo de marcar con X. También tienen partes de escribir. Si ustedes me dicen, ¿qué puede hacer que venga a marcar con X? Lo de la familia. Eso puede hacer que esté o en un complete. Este tema que les expliqué yo hoy grande o está en desarrollo o complete, digamos, de escribir, porque son los más grandes. El vocabulario, como por ejemplo los pronombres o los saludos, hello, good morning, eso es un marcar con X, porque es muy fácil, o sea, muy pequeñito para ponerlos a escribir.
Los temas que los van a poner a escribir puede ser como el tema de hoy, como las prácticas, estas que les enseñé aquí, que es de fijo que van a venir así en el examen. Lo más seguro, porque siempre ha venido así, ¿verdad? Entonces, yo, como esta, de escribir aquí, usted tiene que escribir lo que le dan. No es de inventar, usted no se va a inventar todo, el mismo examen le va a ir diciendo, igual yo voy a estar pasando y le voy a decir, en esta parte tienen que hacer esto, en esta otra parte tienen que hacer esto. Y así, ¿verdad? Yo les aclaro las dudas, pero sí tienen que escribir para que más o menos se vayan acomodando. Ok, profe, gracias. Con gusto. Chiquillos, no sé si tienen alguna otra duda o consulta. No, ninguna. No, pero siento que lo que, bueno, para mí, lo que yo siento que a mí me está costando un poquito como grabarme tal vez, es el presente, Sí. positivo. Ajá, ese tema es complicado. Es como de darle, estudiarlo hasta que le entre a uno, Sí. porque si es como, es mucho. Sí, vea, chiquillos, yo la clase anterior, ustedes pueden revisar en el WhatsApp, vea, en la clase anterior yo les envié, bueno, está la clase grabada, ¿verdad? Del 28 de febrero, pero les envié un video, que está acá, ve, dice presente simple, es la explicación de todo el tema paso a paso. Entonces, para que ustedes vean aquí, les voy a dar vamos a ver una reacción para que les quede ahí, vea, les voy a dar este corazón, bueno, creo que ahí no les apareció, pero bueno, ahí tiene un corazón para que ustedes lo busquen. Esta es la explicación paso a paso de lo mismo, del mismo tema, para que ustedes lo agarren y lo vuelvan a ver y ver y ver y lo vean 700 veces hasta que se peguen el video. Igual la clase está grabada, pero ahí está explicado solo ese tema. ¿Ves? Entonces, para que más o menos lo vean ahí. Chiquillos, recuerden la tarea, por favor, para que no se les vaya. Tienen tiempo desde ayer hasta el domingo. Es un video donde se tienen que grabar diciendo las rutinas diarias de ustedes. A la hora que se levantan, desayunan, comen y así. Aquí está este archivo que lo pueden descargar, que es un ejemplo para que lo vean. ¿Okay? Igual cualquier cosa me escriben en WhatsApp si tienen alguna duda o así, de lo mismo. Chiquillos, entonces dejaríamos la clase por acá. Ahorita subo el video y se los publico en el WhatsApp de nuevo. Muchísimas gracias. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Revisaran que yo lo de las calificaciones de la tarea? Sí, ya casi, escríbanme por WhatsApp los nombres. Sé que era Fernando y me escriben los nombres ahí, pónganme, soy el de la tarea, para volverla a revisar en este momento. Bueno, gracias. Bueno.